Buen día, profesora y compañeros. En esta ocasión somos el grupo número 6 y vamos a exponer sobre las etapas de adaptación del recién nacido y la vida extrauterina. Me llamo Nayeli Roxana Barbacerna y tenemos como integrantes también a Arellano Moretti Kimberly, Farroña Adrián Sendeli, Castillo Shigue Mónica, Gutiérrez Sara Teleticia, Neira Lama Patricia y Nora Cernaquello Vera. Bueno, como les digo, ¿no? Para poder pasar a voy a darles una pequeña introducción, ¿no? La gestación es una etapa difícil, ¿no? Es una etapa difícil y peligrosa, se podría decir, ¿no? Ya que el nacimiento es un viaje de tan solo, se podría decir, 10 centímetros de longitud, lleno de peligros, y es como, por ejemplo, forzar un pie dentro de una bota alta hasta lo que es la rodilla, ¿no? A medida que el bebé es forzado hacia el nacimiento, a través del canal vaginal, le van sucediendo cambios dramáticos, se podría decir, y la clave del éxito aquí se podría decir que es lo que el trauma del nacimiento en sí, porque es tan fuerte que el bebé llega a alcanzar lo que son niveles de adrenalina, ¿no? Más altos que los de una persona que está sufriendo, por ejemplo, un ataque al corazón. Este torrente de adrenalina hace que así se active, ¿no? Que se active lo que es la respiración del bebé, y todos los cambios ocurren en lo que es un instante, ¿no? Y en ese instante nace a un medio aéreo, se podría decir, a un medio aéreo, a un medio extraño y a la vez frío, ¿no? Asaltado, ¿por qué? Por los ojos, los oídos, la nariz, la piel y las entrañas, ¿no? Y todo a uno, ¿no? Siente que todo no es más que una destallante y ensordecedora, que se podría decir, confusión para este neonato, ¿no? El neonato está sometido a cambios biológicos, fisiológicos, a cambios metabólicos, y las condiciones maternas placentarias, no, Pati, déjalo en la introducción. Las condiciones maternas placentarias y fetales pueden interferir en lo que es la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Todas estas dificultades pueden ocurrir durante lo que es el trabajo de parto, ¿no? O en todo caso también el alumbramiento sin complicaciones aparentes, ¿no? Y por ende es que todos los neonatos deben de ser vigilados constantemente, ya que se puede decir que después de una media de por lo menos 40 semanas y 3 días de embarazo, ¿no? El ser humano se adapta con una eficacia a lo que es la vida extrauterina desde hace millones de generaciones, ¿no? Pero sin embargo, esta adaptación no deja de ser compleja y todavía mal conocida, ¿no? Existen aquí lo que son 4 tipos de fenómenos primordiales que surgen, ¿no? Que vienen a ser la respiración, la circulación, la termorregulación y el equilibrio glucémico. Ya. ¿Qué es adaptación? Adaptación viene a ser una etapa, así como lo dice en la diapositiva, la etapa más vulnerable, ¿no? De la vida del ser humano en este caso, y es el periodo posterior al nacimiento, donde se van a dar los mayores riesgos para su vida. Por ello es importante realizar valoraciones que ayuden a identificar alteraciones en este periodo, ¿no? Sigue, porfa. Ya. Definimos como neonato vivo a todo niño que presenta alguna señal de vida, ¿no? Que presenta alguna señal de vida al nacer, y se consideran neonatos fallecidos solo aquellos mayores de 500 gramos de peso, ¿no? En el nacimiento, ¿no? Clasificamos así al neonato según lo que es la edad gestacional al nacer, ¿no? El neonato a término, como conocemos, aquellos que nacen entre las 38 y 42 semanas de gestación. El neonato pretérmino, en todo caso, también se le llama prematuro. Son aquellos nacidos antes de las 38 semanas de gestación. El neonato posttérmino son aquellos que nacen luego de las 42 semanas de gestación. Y también podemos clasificar, ¿no? Al neonato según lo que es el peso del nacimiento, ¿no? Ya. Tenemos
Pasa, por favor, sí. Ya, tenemos factores, estos factores que alteran a la adaptación neonatal, como le estaba diciendo, factores anteparto, factores intraparto y factores posparto. Dentro de estos factores, los factores ya sabemos que pueden inferir en estas etapas, ¿no? En el anteparto, en el intraparto y en el posparto. Como vemos acá, en el anteparto algunos de ellos son la diabetes, hipertensión, hemorragias, infecciones, drogadicción. En el intraparto puede ser una cesárea de urgencia que salga, ¿no? Una presentación anormal del feto, ¿no? Un parto prematuro, prolongado, precipitado, ¿no? O la frecuencia cardíaca fetal del bebé en este caso sean anormales. Y en el posparto puede ser como una hipotermia, una apnea, una bradicardia, ¿no? Que se dé. En la otra diapositiva podemos ver la descripción clásica, que esto nos ha tocado en este tema, la descripción clásica de Desmond, ¿no? Que esta descripción se basa en 3 etapas, también, o periodos o estadios, ¿no? En este primer periodo el primer periodo es el periodo de reactividad, ¿no? En esta etapa, bueno, como sabemos, para nosotros poder detectar desórdenes, deben de conocerse los 3 periodos de adaptación, como les estoy mencionando, ¿no? El primero se denomina el periodo de reactividad, que dura, aquí vemos, de 15 a 30 minutos, ¿no? Después del nacimiento se va incrementando lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entre lo que son 160 a 180 latidos por minuto, que luego cae gradualmente entre 100 a 160 latidos por minuto. Durante los primeros 15 minutos de vida, las respiraciones son respiraciones irregulares y la frecuencia cardíaca, y la frecuencia respiratoria varía, ¿no? De 60 a 80 veces por minuto. Aquí se puede encontrar estertores, ¿no? Quejidos, aleteos nasales, retracciones y breves periodos de apnea que le pueden dar, ¿no? Aquí el neonato se va a observar, va a estar, como decir, en alerta, ¿no? Su comportamiento va a ser marcado por reacciones de sobresaltos, temblores, movimientos gustatorios, si es que la temperatura se le baja, ¿no? El descenso de la temperatura, el aumento de la actividad motora, el incremento en el tono muscular. En el segundo periodo, sigue por favor. Ya. En el segundo periodo, este periodo es el intervalo de reposo o poca respuesta, ¿no? Aquí se consideran entre los 15 minutos a las 2 horas de vida, ¿no? Y se presenta aquí lo que es una disminución marcada de lo que es la actividad motora o por sueño, ¿no? O aquí también se va a dar lo que es la disminución en la frecuencia cardíaca, que va a ser de 100 a 120 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria va a descender, aunque en ciertas ocasiones pueden permanecer aceleradas, ¿no? Sin dificultad respiratoria, eso debemos de tenerlo claro. Y el peristaltismo intestinal, ¿no? A veces se va a ver marcado, o sea, se va a poder escuchar, percibir, ¿no? Y el recién nacido aquí queda con una relativa tranquilidad, porque está en sueño, ya está un poco cansado, y queda tranquilo, ¿no? En el tercer periodo, en la siguiente diapositiva, el tercer periodo se denomina el segundo periodo de reactividad, ¿no? Ya. Este dura aproximadamente de 2 a 6 horas, que viene a ser luego del parto. Aquí el recién nacido se va a encontrar más activo, ¿no? Y con buenas respuestas a estímulos. Aquí van a aparecer ya secreciones y mucus en lo que es la boca, ¿no? Aquí ocasionalmente puede regurgitar, ¿no? Y se van a escuchar ruidos intestinales, con una frecuencia va a expulsar tal vez también meconio, ¿no? Y ahí va a haber cierta la habilidad en lo que es la frecuencia cardíaca en respuesta a los estímulos exógenos con taquicardia transitoria, ¿no? A medida que concluye este periodo en lo que es el recién nacido, ¿no? Que va a aparentar una mayor estabilidad. Por eso la supervisión del proceso de adaptación implica detección de alteraciones que se salen del rango de lo normal, ¿no? Para eso son estas etapas. Estas deben de ser evaluadas para así precisar si son expresión de una patología o una valoración del proceso normal, ¿no?
Para eso se va a requerir una cuidadosa observación en lo que es la alteración y de las condiciones clínicas globales de este neonato, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro pueden ser las termorregulaciones, ¿no? Que estas pueden ser de hechos transitorios o un signo precoz de una infección. Ahora sí, las primeras horas de vida hay una secuencia predecible, ¿no? De eventos inmediatos, y estos son resultados de descargas simpáticas. Durante la vida intrauterina, el feto es dependiente del cordón umbilical y de la placenta, ¿no? Por ello, en las primeras horas de vida extrauterina existe lo que es una secuencia predecible de eventos. Ya. ¿Qué adaptaciones? La siguiente diapositiva, porfa. Ya. ¿Qué adaptaciones debe afrontar el neonato? La anterior. Ya. Cambios en el proceso de oxigenación, termorregulación, va a dar también lo que es el paso a la circulación fetal a la neonatal, ¿no? Va a haber lo que es la regulación de la glucemia, el cese de la función placentaria, la eliminación de residuos hacia lo que es el funcionamiento renal y hepático, y el cese de la función placentaria hacia lo que es la alimentación gastrointestinal, ¿no? Ya. En los fenómenos respiratorios, para resumirles, voy a explicarles que el feto aquí tiene movimientos respiratorios, ¿no? Desde la semana 12 a la 15, ¿no? De la gestación, como ya lo sabemos, ¿no? Y en el momento del nacimiento, se va a producir el paso brusco hacia lo que es la respiración fetal, mientras la primera ventilación va a provocar una caída brusca e intensa de las resistencias vasculares, ¿no? Y de las resistencias también pulmonares, ¿no? Vasculares pulmonares, perdón. El descenso posterior de estas resistencias va a ocurrir durante los primeros días de vida, coincidiendo con lo que es la relajación y la maduración de las arteriolas pulmonares. En circunstancias normales, la circulación pulmonar se va a asemejar, ¿no? a la circulación de un adulto, tanto en sus resistencias como aspectos histológicos, tras algunas semanas de vida. Los primeros movimientos respiratorios del recién nacido van a provocar el llenado de los alvéolos pulmonares con gas, ¿no? Y la expansión alveolar es sobre todo la que enmarcha la circulación pulmonar funcional, ¿no? Para que el sistema respiratorio funcione de forma efectiva, vemos que el recién nacido debe de tener un adecuado flujo pulmonar, una cantidad adecuada de surfactante, una musculatura respiratoria suficientemente fuerte para así apoyar la respiración, ¿no? Ya, en lo que es las intervenciones aquí, vamos a valorar el nacimiento, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el color del recién nacido, ¿no? Para así permitir evaluar lo que es la adaptación respiratoria en el periodo de transición, dar oxigenoterapia de forma adecuada si es que lo necesitase, ¿no? Ya. Ya. En la otra tenemos lo que es la termorregulación. La termorregulación va a derivar de un equilibrio entre producción y pérdida de calor, y tres componentes aquí intervienen en el equilibrio de los intercambios térmicos, que es la termólisis, perdón, que va a ser la pérdida del calor, ¿no? Y se va a efectuar en lo que es la piel, principalmente en las vías respiratorias y por motilidad del cuerpo, ¿no? Después también tenemos lo que es la termogénesis, que va a ser la producción del calor, ¿no? Tiene como fuente principal aquí en el adulto el escalofrío, como fuente principal en el recién nacido, la oxidación de la grasa parda, ¿no? Y de manera muy accesoria va a derivar los movimientos cíclicos iónicos, ¿no? Y también tenemos lo que es el centro de la termorregulación situado en el hipotálamo, ¿no? Va a recibir la información de la situación corporal a través de receptores periféricos, como son los tejidos órganos y los tejidos centrales del sistema nervioso central. Y tras el nacimiento, la tasa de producción del calor en el recién nacido va a ser superior a la de un adulto, ¿no? Y si la expresamos en función de masa,
en función en su masa, ¿no? Pero va a ser inferior a este si le expresamos en función de la superficie corporal. El calor, por ende, transfiere al exterior a través de varios mecanismos. Todos ellos van a estar asociados o facilitados con relación a lo que es la superficie corporal del individuo, como la conducción, la convección y la radiación, ¿no? La conducción que va a describir la transferencia del calor, ¿no? Entre los objetos sólidos a contacto de diferentes temperaturas. La convección se refiere a la pérdida de calor entre un medio sólido y un medio gaseoso que lo circunscribe, ¿no? Y la radiación se refiere a lo que es el calor emitido en forma de energía radiante, ¿no? Desde lo que es un objeto de temperatura superior a 0 grados en absoluto, ¿no? Al mismo tiempo que el recién nacido aquí va a recibir energía radiante de los objetos de su entorno, ¿no? En relación, inversa a lo que es la distancia, dependiendo así de la capacidad de emitir radiación de la naturaleza o emisividad de los mismos, ¿no? También tenemos lo que es la evaporación y ya, síguela en la otra, por favor. Ya, aquí, ¿por qué el recién nacido pierde calor? Porque va a haber una relación entre lo que es la superficie y entre el peso, ¿no? Y esta va a ser alta. La piel es fina, ¿no? De escaso tejido adiposo cuando nacen, ¿no? Los vasos sanguíneos son más próximos a la superficie de la piel. Y al nacer, pues, ¿no? Como la piel sale o está húmeda, pues, la piel del neonato, del recién nacido, y sale a un ambiente frío, ¿no? Debemos de tener en cuenta eso. Por eso debemos, cuando estamos en la sala de parto, debemos de tener en cuenta todos esos aspectos para darle calidad no solo a la mujer, a la parturienta, sino en este caso también al neonato, que va a ser la prioridad, ¿no? Para nosotros. Ahora sí, lo dejo con mi siguiente compañera. ¿Ya? Ya, continuamos con lo que es el fenómeno o también la adaptación circulatoria. Siguiente. Para ello tenemos que tener en cuenta que el recién nacido continúa respirando gracias a muchos estímulos, entre ellos el frío y también lo que son las respuestas a los estímulos táctiles. Este se mantiene, ¿por qué? Por acción de mediadores hormonales y también químicos por la baja tensión de lo que es el oxígeno. Para ello tenemos que también tener en cuenta que al nacer ocurren cambios de la circulación placentera y la circulación pulmonar. Esto va a hacer que los pulmones se inflen al nacer, el foramen oval se cierre, o sea, va a producirse aquí lo que es un aleteo vulvar, debido a que a la alta presión en lo que es la aurícula izquierda. Y también va a ocurrir lo que es la oclusión del ducto arterioso. Siguiente. Para ello tenemos que tener también en cuenta lo que es el anclaje del cordón, que más la vasoconstricción arterial se va a producir lo que es el aumento de ¿qué? El aumento de la presión de oxígeno, y esto va a dar también a una presión sistémica. Y a su vez va a haber lo que es una disminución del retorno venoso por la vena cava al corazón del recién nacido. En esto también van a haber factores donde se van a mantener lo que es la alta resistencia vascular pulmonar, donde también se va a presenciar lo que es una hipoxia o una hipoxemia. Esto va a ser cuando el niño nace con depresión severa al nacer, o sea, ha conducido esto a lo que es una asfixia. También va a haber una atelexia pulmonar, lo que podemos llamar a aquellos bebés prematuros que tienen deficiencia del surfactante, o si de repente ha recibido alguna reanimación, ya sea por bolsas o por máscara. Tenemos también la acidosis y la expansión excesiva del pulmón. Siguiente. Ya, aquí voy a explicar un poco acerca de lo que es la circulación fetal. Se caracteriza por lo que es la presencia del ducto venoso, del foramen oval, del ducto arterioso, y también por la alta resistencia vascular pulmonar y la baja resistencia vascular sistémica. La siguiente, compañera. La anterior, la de la circulación fetal, compañera, voy a explicar un poco. La anterior, Patti. Ya, aquí tenemos lo que es la sangre oxigenada. Como ven, ya, esta sangre oxigenada se encuentra lo que es en la placenta, y esta va a ser llevada lo que es hacia el bebé.
como va a ser llevada lo que es hacia el bebé, ¿ya? ¿A través de qué? A través de lo que es la vena cava umbilical, ¿ya? Que a la altura de qué? A la altura de lo que es el hígado, ¿se puede apreciar bonito? Ya, a lo que es a través de la vena, a lo que es a la altura del hígado, ¿esta qué? Esta se va a dividir en un flujo sanguíneo en dos. Una va a ir por el seno portal y la otra va a ir por lo que es el ducto venoso. Lo que es va a aportar aproximadamente entre 40 a 50% de este flujo sanguíneo, llegando así lo que es a la vena cava inferior. Esto va a pasar por aquí y va a llegar a lo que es la vena cava inferior, ingresando por lo que es la aurícula derecha por un mecanismo de flujo laminar a través del foramen oval a la aurícula lo que es izquierda. De ahí va a pasar lo que es al callado de la aorta, va a ir a lo que es al callado de la aorta, y ¿qué va a hacer? Va a nutrir principalmente lo que es al corazón, ¿ya? Al corazón, ¿a través de qué? A través de los vasos coronarios, arterias coronarias, y a través de lo que es las subclavias, ¿ya? A través de lo que son las subclavias a los miembros superiores. Siguiente, compañera. El anterior por decir. Y sobre todo también es muy importante tener en cuenta que todo esto va a llegar lo que es al cerebro y luego viene lo que es el callado de la aorta, va a descender. Al momento que desciende va a provocar lo que es una unión que tiene el ducto arterioso, ¿ya? Que tienes el ducto arterioso. Y va a hacer que la sangre oxigenada de la vena cava superior, ¿ya? De la vena cava superior va a llegar lo que es a la aurícula y al ventrículo derecho. Y de ahí a la arteria lo que es pulmonar. Y por la alta presencia o lo que es la resiliencia vascular pulmonar. Si del gasto cardíaco sale, ya, si del gasto cardíaco que sale del ventrículo venoso, del ventrículo derecho, se desvía lo que es a través del ducto arterioso, como vemos por aquí en estas ramificaciones del ducto arterioso, va a provocar lo que es la desaturación en este nivel de la sangre. Ya, siguiente compañera. Es por ello que tenemos que tener en cuenta que hay objetivos de la circulación fetal, como es la disminución del aporte de sangre hacia los pulmones, va a haber lo que es un aumento del flujo sanguíneo hacia la cabeza y el corazón, y se va a dirigir toda la sangre hacia la placenta. Siguiente. Es por ello que tenemos que también tener en cuenta que hay características muy importantes acerca de lo que es antes del nacimiento y después del nacimiento en lo que es la adaptación circular. Antes del nacimiento vamos a tener lo que es la constricción de los vasos pulmonares, el flujo de la sangre a los pulmones, va a ser mínimo. También vamos a tener que el ducto arterioso desvía lo que es la sangre de modo que no pase por los pulmones. El conducto venoso desvía lo que es la sangre para que no pase por el hígado, como lo dije anteriormente. Y el agujero oval permite el flujo de lo que es de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y después del nacimiento, ¿qué va a haber? Se va a adaptar y va a finalizar lo que es la función de la placenta, aumentando lo que es el flujo sanguíneo pulmonar. También los vasos aquí se van a dilatar cuando se incrementa lo que es el flujo de la sangre a los pulmones y el oxígeno de los pulmones. Tenemos también que el conducto arterioso se cierra, ¿ya? Y aumenta lo que es la oxigenación sanguínea. Aquí también el conducto venoso se constriñe y cierra funcionalmente cuando se pinza también lo que es el cordón umbilical. Siguiente. Es por ello que tenemos principales características de lo que es la circulación fetal. En lo que es la placenta, sabemos que es la fuente de captación de oxígeno en lo que es en el feto. En ellas existen comunicaciones intra y extracardíacas entre las circulaciones, tanto sistémica y pulmonar. Entre la intracardíaca está el foramen oval permeable y en la extracardíaca tenemos el ducto arterioso permeable y el ducto venoso. También las presiones en el lado derecho e izquierdo del corazón son las mismas.
También tenemos que el flujo sanguíneo a través de la circulación pulmonar se reduce. Los pulmones se colapsan. La vena cava inferior aquí va a transportar lo que es la sangre hacia la placenta, y la sangre de lo que es de la aurícula derecha se va a desviar hacia lo que es la aurícula izquierda por el foramen oval, o sea, por la vena aorta. Y este ducto arterioso va a conectar con la arteria pulmonar y la aorta. Siguiente. Tenemos factores que en el recién nacido van a atravesar lo que es el CO2 por los pulmones al momento de nacer. ¿Cuál es uno de ellos? Al pinzar las arterias y venas umbilicales, se va a remover lo que es el circuito placentario y va a incrementar lo que es la presión sanguínea sistémica. Y como resultado de la distensión gaseosa e incremento del CO2 en el alveolo, los vasos sanguíneos de los pulmones se van a lo que es a relajar. Y vamos a tener lo que es una vasodilatación, y el incremento de la presión sanguínea sistémica va a crear lo que es un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y una disminución del flujo del conducto arterioso. Vamos también a ver lo que es un fenómeno de evacuación gastrointestinal. Es por ello que tenemos que tener en cuenta que aquí el recién nacido realiza ya una serie de movimientos orales. ¿Para qué? Para obtener lo que es la leche de su madre. A pesar de su inmadurez funcional y estructural, el tracto gastrointestinal es capaz de ingerir, digerir y también absorber la leche maternizada e eliminar también productos de desecho. Es por ello que se constituye como la puerta de entrada de muchos antígenos potenciales, y por ello la función inmunológica de su mucosa es sumamente esencial para controlar lo que son las respuestas frente a las infecciones. Al nacer, el lactante tiene bien desarrollado lo que es el reflejo de succión y deglutación. Para poder seguir recibiendo lo que son las necesidades calóricas del metabolismo en reposo del gasto añadido por la exposición al frío, a la actividad física, al crecimiento y el desarrollo, el recién nacido comienza a nutrirse lo que es por vía enteral. Además del cambio en la vía y en la secuencia de su nutrición, también son diferentes los nutrientes recibidos, tanto desde un punto de vista de cantidad como de calidad. Es por ello que el recién nacido ya lo dulce y lo amargo. Va a tener la capacidad gástrica inicialmente limitada, que luego se adapta a lo que es fácilmente a la ingesta. Va a tener un vaciamiento gástrico de 2 a 4 horas. Y su esfínter inmaduro ya va a tener lo que son las regurgitaciones, en este caso vaciamientos o los pequeños vómitos que tiene el recién nacido. Si hay una adecuada producción de leche, ¿qué vamos a tener? En el recién nacido, al tercer día, el bebé va a dejar de perder peso, se van a presentar ya de 3 o más deposiciones tipo lácteo y de 4 a 6 micciones al día. Y el recién nacido va a prenderse correctamente del pecho. Es por ello que a partir de entonces su peso debe de incrementar de 20 a 30 gramos por día, y la talla también debe de incrementar de 3 a 4 centímetros por mes, y su perímetro cefálico 2 centímetros por mes. Buenos días, docente, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la regulación de la glucemia. Soy la alumna Farruñana Adriancén Sindel. Vamos a hablar acerca del momento del nacimiento. Aquí la glucosa fetal se mantiene por el flujo continuo de la glucosa materna, ¿no? En una situación normal, el feto no va a producir glucosa, y en particular la neuglucógenesis hepática es siempre casi inexistente. Aquí la transferencia de glucosa a través de la placenta se efectúa por un mecanismo de difusión facilitada, ¿no? Es decir, el momento en que la glucemia fetal se va a dar siempre en un 70 o un 80%, que es de la glucemia materna. El feto lo que va a hacer es almacenar glucógeno en su hígado durante el tercer trimestre de la gestación, ¿no? El páncreas fetal va a secretar lo que es insulina desde la semana 20 de la gestación, en respuesta al flujo de glucosa y de aminoácidos. Aquí el almacenamiento de glucógeno va a comenzar desde la semana 27. Ya en el nacimiento se va a producir una brusca interrupción del flujo continuo de lo que es la glucosa materna. Cuando se pinza el cordón umbilical, va a haber un aumento masivo de la concentración de catecolaminas plasmáticas.
se va a dar lo que es un aumento rápido de la concentración de glucagón, el anterior diapositivo. Y va a haber una disminución progresiva de concentración de lo que es insulina plasmática, ¿no? Aquí lo que va a conducir a un descenso de reanimación de insulina. Y pues en respuesta de estos fenómenos, el recién nacido lo que va a hacer es movilizar sustratos para poder satisfacer las necesidades enérgicas que éste posee, ¿no? Y lo que hace es combinar tres mecanismos principales. Uno que es la movilización de la glucosa a partir del glucógeno almacenado in útero durante el tercer trimestre, lo que se le conoce como glucogenólisis. Una inducción de la neoglucogénesis hepática, y va a haber otro mecanismo que es la liberación de ácidos grasos a partir de las reservas de triglicéridos. La glucemia baja después del nacimiento aquí va a alcanzar valores mínimos al cabo de 1 hora de vida y después se va a estabilizar entre la segunda y la cuarta hora con una producción hepática de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Ya, lo que es la glucogenólisis, aquí la importancia de la producción de la glucosa va a depender bastante por las reservas de glucógeno que se van a acumular en el embarazo. Del equilibrio neonatal, como son las catecolaminas y el glucagón, que van a ser activadores de este fenómeno, ¿no? Y de la madurez de los sistemas enzimáticos de esta vía metabólica. Aquí el recién nacido término, pues va a producir lo que es la movilización rápida del glucógeno y permite lo que es la liberación de glucosa durante las 10 a 12 horas de vida. Y el depósito hepático de glucógeno, pues se va a reducir hasta 10 miligramos de tejido hepático. En el segundo, lo que es la neoglucogénesis, aquí se va a producir lo que es la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Aquí los principales precursores van a ser el lactato, el piruvato, el glicerol y los aminoácidos. En el nacimiento, la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos lo que van a hacer es provocar un aumento de las concentraciones de glicerol y de ácidos grasos libres plasmáticos, ¿no? El glicerol lo que va a hacer es entrar directamente a la cadena de neoglucogénesis y los ácidos grasos libres van a producir lo que es cuerpos cetónicos, que son pues sustratos alternativos para distintos tejidos, en especial para lo que es el cerebro, que lo condiciona a una menor demanda tisular de glucosa. Aquí es importante tener en cuenta una alimentación rica en triglicéridos de medida que van a aumentar la síntesis de la glucosa, aportando al hígado pues un precursor importante que es el glicerol, ¿no? Y sobre todo se activa la neoglucogénesis, por lo que su prescripción es conveniente para recién nacidos. La siguiente. Ya, en el metabolismo de la glucosa fetal, en la madre va a haber un aporte continuo. No es dependiente de los depósitos de glucógeno o de mecanismos para poder realizar lo que es la glucogénesis. Aquí va a haber aumento de glucosa, lo que va a realizar un traspaso a la placenta para posteriormente atravesar y aportar cantidad necesaria para el feto. Aquí la insulina va a aumentar los depósitos de energía como es el glucógeno y la grasa para poder desarrollar un proceso enzimático de manera satisfactoria. En lo que entre los procesos importantes tenemos lo que es la glucogenólisis y la glucogénesis. En la glicemia siempre va a estar en un 70 a un 80%. Siguiente. Glucosa en la adaptación a la vida estructurina. En el parto existe un mecanismo adrenérgico que va a producir el aumento de glucagón plasmático y va a haber una disminución de insulina plasmática. Esto lo que va a hacer es favorecer a la lipólisis, glucogenólisis y la cetogénesis. En el periodo neonatal, pues lo que va a haber es un aumento de glucagón, lo que va a realizar una activación en lo que es la glucogenólisis. Va a haber un aumento de la neoglucogénesis por activación de la epinefrina que se le aplica y va a haber un aumento de lipólisis. Sí. Ya, la glucosa en la adaptación de la vida extrauterina, aquí tras la interrupción de la circulación placentaria al nacer, se produce una disminución de valores de glucemia, que va a alcanzar los valores más bajos entre las 2 primeras horas de vida. En el recién nacido, este fenómeno se va a autolimitar. Uno de los mecanismos principales para el aporte de glucosa viene a que van a utilizar reservas de glucógeno y van a producir mediante la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Aquí el recién nacido siempre va a tener escaso depósito de glucógeno, los sistemas enzimáticos siempre se van a presentar de manera inmaduros y pues va a haber un escaso tejido adiposo.
Ya, lo que es renales y hepáticas, en el momento del nacimiento, siempre se tiene en cuenta que aquí va a existir un riñón inmaduro. Va a haber una reducción del comportamiento de ese y va a haber una gravedad específica de orina baja, entre unos 1006 a 1012. La proteinuria va a ser transitatoria y va a haber un incremento de la producción de renina y reabsorción de sodio. Y este se va a encontrar susceptible a la deshidratación, acidosis y desbalance hepático. En las adaptaciones renales, en las primeras 12 horas se va a presentar en un 68%, antes de las 24 un 93% y antes de las 48 horas un 100%, presentándose también ausencia de primera admisión más de 24 horas. Siguiente. En las adaptaciones hepáticas va a haber un déficit temporal de factores de coagulación, donde hay un tiempo de coagulación prolongado, factores dependientes de vitamina K, y va a existir una limitada habilidad para conjugar la bilirrubina indirecta e indirectamente. Bien, continuamos con lo que es la reanimación neonatal en el paritorio. Soy la alumna Cernaque Llovera. Bien, para la reanimación neonatal en el paritorio tenemos 5 medidas generales en los momentos previos al parto. La primera es comprobar que la temperatura de la habitación sea adecuada. La segunda, encender la fuente de calor, ¿no? Y precalentar paños para secar al niño. La tercera, comprobar que todo el material esté listo para ser usado. La cuarta, preparar la medicación que pudiera ser necesaria. Y por último, tomar las medidas de protección frente a posibles contagios, es decir, utilizar gorros, guantes, mascarillas, ¿no? Bien. La primera evaluación inicial está basada en las respuestas de 4 preguntas, las cuales son: ¿el líquido amniótico es claro? ¿La gestación es a término? ¿El recién nacido respira o llora? ¿Tiene buen tono? Si todas las respuestas son afirmativas acerca de las preguntas, se realizarán los cuidados de rutina en el siguiente orden. Como primero tenemos proporcionar calor. Como segundo orden tenemos limpiar la vía aérea si es que es necesario. Como tercero tenemos secar, la anterior diapositiva. Y el cuarto tenemos dárselo a la madre. Sin embargo, si las respuestas son negativas, se procederá a lo que es la estabilización inicial. Siguiente diapositiva. Bien, la estabilización inicial. Esta se va a seguir en el mismo orden que los cuidados de rutina. Si en los cuidados de rutina como primer orden está proporcionar calor, en la estabilización inicial como primer orden está evitar pérdida de calor, es decir, que vamos a colocar al niño bajo una fuente de calor radiante. Si en los cuidados de rutina la segunda orden está limpiar la vía aérea, en la estabilización inicial la segunda orden está optimizar la vía aérea, es decir, que vamos a colocar al niño en decúbito supino, ¿no? Con la cabeza en posición neutra o en ligera extensión. Si en los cuidados de rutina el tercer orden es secar, en la estabilización inicial el tercer orden es secar la piel con paños precalentados, es decir, vamos a retirar los paños húmedos y seguido de esto vamos a cubrir con un paño seco. Si en los cuidados de rutina la cuarta orden es dárselo a la madre, en la estabilización inicial, aquí si tras las maniobras anteriores en el recién nacido no inicia la respiración estimulante, se va a realizar lo que es la estimulación táctil. ¿En qué consiste? Esta consiste en dar palmadas suaves en lo que son las plantas de los pies y también brindar frotaciones en lo que es la espalda. Olvidaba decir que en la optimización de la vía aérea también es necesario aspirar secreciones con una sonda de 8 a 10, primero boca y después nariz. La presión negativa no debe ser superior a 100 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua, ¿no? Y la succión también debe ser en periodos breves y de forma superficial, evitando así introducir lo que es la sonda profundamente, ya que esto puede producir un espasmo laringeo y bradicardia vagal, ¿no? Y por último, recordemos que estas maniobras se realizan en los primeros 30 segundos. Siguiente diapositiva. Ya, me voy a pasar a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener lo que es la oxigenación. Soy la alumna Arellano Moretti Kimberly. Y bueno, para la oxigenación, en este caso, si el recién nacido es cianótico, a pesar de que tiene una respiración y una frecuencia cardíaca adecuada, se puede considerar como administración de oxígeno libre mediante lo que son estos 3 tipos. Una que es la bolsa de anestesia,
2, que es la mascarilla facial conectada a lo que es un mezclador de aire-oxígeno, y 3, lo que es colocando lo que es un tubo de mezcla aire-oxígeno entre 2 dedos de la mano haciendo una mascarilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, la administración es necesaria. El aumento y el descenso o la interrupción posterior a lo que es el mismo debería ser guiada por lo que es la valoración clínica, y pues la frecuencia cardíaca y color cuando se disponga. El objetivo más que todo de lo que es la sonda de mano derecha, del 93 al 97 en el neonato a término y del 85 al 92 en lo que es pretérmino, puede ser aceptable. Bueno, si es que persiste la cianosis, se aplicará lo que es la presión positiva intermitente. Siguiente. Vamos a tener lo que es la ventilación. En la ventilación vamos a tener varias técnicas. La primera técnica es la ventilación no invasiva y manual, en la cual va a consistir en lo que es una mascarilla, una bolsa autoinflable, o mascarilla tubo, o ENT, o lo que es una mascarilla laringea. En las indicaciones, bueno, aquí va a indicar si es que el neonato presenta apnea o lo que son movimientos respiratorios inadecuados, y cuando su frecuencia cardíaca sea inferior a 10 latidos por minuto, a pesar de que el niño haya ya iniciado lo que es la respiración. Ahora, con respecto a la técnica, primero se le va a poner en una posición de cúbito supino con la cabeza neutra o ligeramente extendida. En la segunda, vamos a abrir la vía aérea, que en este caso son aspirar las secreciones si es que se precisa, y se va a colocar la mascarilla. En esta debe ser de un tamaño adecuado, no debe estar apoyado en los ojos y no debe sobrepasar lo que es el mentón, permitiendo que el sellado sea total de boca y nariz. En este caso va a ser transparente con un rodete de almohadilla que permita lo que es el buen sellado y evitar lo que son las lesiones de la cara, como lo muestra en la imagen. Aquí podemos ver un sellado correcto, en lo cual está lo que es la nariz y la que es la boca. Y los sellados incorrectos son aquellos que solamente se enfocan o en la boca o de repente cubren demasiado lo que es la parte de los ojos. Siguiente. Ahora vamos a tener lo que es una ventilación con mascarilla conectada a bolsa. Bueno, aquí en lo que es la bolsa va a ser autoinflable con un tamaño no superior a los 750 milímetros. En este caso van a ser 200 milímetros en los que son prematuros y 500 milímetros en el resto. Va a tener una válvula de seguridad cuyo límite de presión va a estar fijado entre 30 centímetros de H2O, de agua. Y la bolsa se va a conectar a un flujo de gas, se va a humidificar y se va a calentar entre 5 a 10 latidos por minuto. Tenemos la que es la ventilación con tubo T, que es un tipo Neucuff, que está conectado a lo que es la mascarilla facial, ¿no? Aquí se va a conectar, en este caso, los tubos ET o las que son las gafas nasales. Aquí se va a permitir que su variable sea según la edad de gestación y la causa de reanimación puede ser de 20 centímetros de agua. En algunos recién nacidos debemos precisar que son más altas inicialmente de 30 a 40 centímetros de agua y su presión al final se va a expirar de 4 a 5 centímetros de agua. Para poder empezarlo con esta ventilación, el reanimador se debe colocar la cabecera a un lado del niño, se va a abrir ligeramente la boca del recién nacido y va a aplicar lo que es la mascarilla que va a estar conectada a la bolsa o al tubo de té. Y va a comenzar con las que son las insuflaciones a un ritmo de 30 o 60 respiraciones por minuto. Que estas son las frecuencias más altas que llegan a tener los niños prematuros, ¿no? La mejor frecuencia cardíaca se va a considerar el mejor indicador para poder realizar la ventilación correcta. Ahora vamos a tener lo que es la mascarilla laringena. Aquí se ha mostrado que es eficaz para lo que son niños a términos. Existen pocos datos con respecto a los prematuros. Puede ser válida si es que la ventilación con bolsa y la mascarilla es ineficaz o fracasa lo que es la intubación, ¿no? Pero por el momento no se recomienda como un uso rutinario. Tenemos la intubación endotraqueal, que este intento no debe durar más de 30 segundos. La ventilación del niño con la bolsa de mascarilla entre cada intento. Aquí se va a indicar, como le explica en el esquema, va a tener una ventilación con bolsa y mascarilla ineficaz si se prevé un tiempo prolongado de lo que es la ventilación o cuando se requiera de repente aspirar lo que es traqueal, lo que es el líquido amniótico. Y en situaciones especiales como una hernia de diafragma y lo que es un niño prematuro extremo. En las técnicas, siguiente por favor. En las técnicas
La primera va a ser poner al neonato en una posición de decúbito supino, con la cabeza en ligera extensión. Va a estar introducido el laringeo por la derecha con la mano izquierda y vamos a deslizar la lengua hacia la izquierda. Aquí se va a avanzar hasta lo que es laringeo o sobre la epiglosis, ¿no? Vamos a traccionar lo que es la dirección del mango del laringeno, que es un instrumento que se va a utilizar para visualizar mejor las cuerdas vocales. Y con la mano derecha vamos a introducir lo que es el tubo endotraqueal. Como les muestra en la imagen, y se ve el procedimiento, cómo es que se debe hacer paso por paso. Primero se le pone en posición de cúbito, se le va a introducir el laringeo, que es con la mano derecha, con la mano izquierda, y con la mano derecha pues vamos a tener lo que es el mango para poder visualizar mejor las cuerdas vocales. Aquí en el cuadrito de la parte de abajo vamos a tener lo que es las tallas más o menos del tamaño del tubo endocraneal y la longitud a producir con respecto a niños de peso y edad de gestación. Por ejemplo, si hablamos de un niño menos de 28 semanas con una edad en gramos de menos de 1000 gramos, aquí su diámetro va a ser de 2.5 milímetros. De 28 a 34 semanas de gestación y con 1000 a 2000 gramos de peso, va a ser 3.0 milímetros. De 35 a 38 semanas de gestación, va a ser con un niño de 2000 a 3000 gramos, va a ser de 3.5 milímetros su diámetro, y en niños mayores de 38 semanas, con un peso mayor de 3 kilogramos, de 3000 gramos o 3 kilogramos, va a ser de 3.5 a 4 milímetros de diámetro, ¿no? Una vez que el niño ha sido intubado, puede ser con una bolsa o tubote o un respirador, se debe usar la menor presión y que es la menor concentración de oxígeno posible. Siguiente. Bueno, siguiendo con la exposición, en lo que es masaje, en lo que tenemos que está indicado en cualquier momento si es que hay una ausencia del latido cardíaco, tiene que tener una frecuencia cardíaca, ¿no?, inferior a 60 minutos tras 30 segundos de ventilación con presión positiva. En la técnica, vamos a colocar los pulgares sobre el tercio inferior del por debajo de la línea intermamilar y el resto de los dedos abrazando. Otra técnica consiste en comprimir en el mismo punto, ¿no?, los dedos perpendiculares del esternón. Tiene que tener una profundidad de la compresión que debe ser un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. El ritmo de compresión de 3 compresiones sobre una ventilación, así como vemos en la imagen. Entre los fármacos y fluidos, tenemos que existen 3 vías de administración. Tenemos lo que es la vía umbilical, que es de elección, la vía endotraqueal, si no se consigue otra vía o está intubado, la vía intraósea o vías periféricas, excepcionalmente en paritorio. Y como medicamentos tenemos lo que es la adrenalina. Va a estar indicado con una frecuencia cardíaca mayor de 60, a pesar de una ventilación adecuada con una presión positiva de masaje cardíaco durante menos de 30 segundos. Con dosis por vía endovenosa de 0. a 0.3 miligramos por kilogramos de la dilución. Es decir, entre 1 milímetro de adrenalina más 9 milímetros de sistema funcional. Endotraqueal, de 0.3 miligramos por kilogramos de dilución. Si tras una primera dosis no mejora la administración, nueva dosis cada 3 a 5 minutos. También tenemos la naloxona. Esta va a estar indicada para una depresión respiratoria cuya madre cuya madre tenga 4 horas previas al parto. No en hijos de madre adictas a opiáceos, cuadros de abstinencia grave.
Su dosis va a ser de 0.20 miligramos sobre kilogramos por vía endovenosa o en solución de 0.4 miligramos sobre microgramos sobre miligramos. Esto se tiene que repetir cada 2 a 3 minutos o hasta revertir la depresión respiratoria. También tenemos lo que es el bicarbonato de sódico, que es un uso, no se debe usar algunas veces o no se recomienda si es que fallan otras medidas de RPC y otros si existe acidosis metabólica con pH menor de 7.2. Su dosis va a ser de 1 a 2 miligramos sobre kilogramos por vía endovenosa o solución de 0.5 miligramos equivalente a miligramo por bicarbonato de una unidad diluido al medio. También tenemos lo que es la adrenalina, que va a estar indicado con una frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de una ventilación adecuada. No, estoy pasando a mi compañera. Continuando con la exposición, en las situaciones especiales, aquí lo que es el líquido amniótico, el niño que nace vigoroso e inicia llanto, en los cuidados de rutina, no aspirar la tráquea aunque el meconio sea espeso. En la aspiración endotraqueal, si el niño está deprimido, hipotónico y no inicia respiración, a esta es ineficaz. Colocar bajo fuente de calor rayamente, evitar el secado y estimulación mediante la microscopía directa, inspirar hipofaringe, intravascular, succionar la tráquea. En las alternativas, inspirar la tráquea con sondas de 12 a 14. Se debe inspirar el estómago cuando la reanimación se haya incluido. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la hernia diafragmática, en la apnea y respiración eficaz, entubar inmediatamente evitando estímulos que favorecen al inicio de la respiración. Colocar una sonda nasogástrica antes de proceder al traslado. En lo que es en los niños prematuros, evitar la pérdida de calor, dando el motivo principal de la cianosis y la dificultad respiratoria de la inmadurez pulmonar. Se administrará la contracción mínima de oxígeno que permita mantener el valor de saturación de oxígeno prebucal. Se puede colocar en la mano en la muñeca derecha, menor o igual al 92%. El tipo requerido para administrar la precisión positiva a un RN en medicina basada en la persona en sala de partos no está establecida, pero es deseable no sobrepasar los 5 minutos e indicar una intubación tras una evaluación continua negativa. Es decir, si no cumple con alguno de los siguientes frecuencias cardíacas mayor a 100 y la saturación de oxígeno aumentada a 80%, colocar sonda respiratoria regular. Siguiente diapositiva, por favor. En la reanimación de prematuro, de 28 semanas, si la evaluación es positiva de la frecuencia cardíaca máxima mayor de 100 y la saturación de oxígeno aumenta al 80%, y la respiración irregular. Administración precoz, precisa, positiva a través de la mascarilla de precisión de distinción continua al final de la inspiración. Y la precisión positiva continua a la vía aérea para evitar y contraer atelotrauma y trasladarlo a UCI. Responder a la aplicación de la precisión de extinción continua al final de la inspiración. En la precisión positiva continua a la vía aérea se administrarán insuficciones con presión positiva conocida a través de la mascarilla tipo de precisión inspiratoria con la precisión de distinción continua al final de la inspiración. Si no responde, vamos a intubar y seguir con la ventilación con la precisión positiva al tipo de precisión inspiración con la precisión inspirada puntual con la aspiración. En la reanimación prematura de 29 semanas, si la evaluación es positiva, no se necesita la intradación tan precoz de la precisión distinta continua al final de la inspiración. Siguiente diapositiva, por favor. En las conclusiones, para detectar los desórdenes importantes y conocer y tener presente los 3 periodos de adaptación neonatal, para así llevar una buena supervisión de este proceso y detectar las alteraciones que se puedan llegar a salir del rango normal.
El reconocimiento rápido de los signos que indiquen una mala adaptación de la vida extrauterina son muy importantes para minimizar la mortalidad de este recién nacido. La acción más importante y efectiva en reanimación es aportar oxígeno en los pulmones del recién nacido. Para lograr esto se debe tener reconocimiento de los cambios fisiológicos que ocurren al nacer de los diafragmas y los flujos. Reanimación. Los factores de riesgo para la reanimación y equipo personal necesario. Un equipo entrenado, capacitado en reanimación genera una mayor efectividad en las respuestas entre las situaciones críticas y un menor mortalidad segunda. En lo que es, en la siguiente diapositiva, acá hay unas pequeñas unas recomendaciones, ¿no? Las etapas de adaptación y todo el proceso que se dan dentro de ellos deben de ser evaluados para así precisar sin expresión de una patología o una variación del proceso normal. Para ello se requiere un cuidadoso observación de las alteraciones de las condiciones clínicas globales del neonato. Antes de la reanimación es muy importante comentar y establecer las responsabilidades de cada miembro del equipo, valorar las alteraciones, factores de riesgo materno-fetal, valorar los cuidados que van a necesitar en las horas y días siguientes, considerando la causa y la intensidad de la reanimación, proceder a su traslado para continuar con la monitorización y transmitiendo oportunos, facilitar el tratamiento, en caso de ser necesario, brindar a los familiares las posibilidades de atravesar estos periodos con cuidadosa vigilancia, mantener la temperatura corporal y prevenir la hipotermia en el recién nacido, para utilizar mantas térmicas hacia el cuello para poderlo arrojarlo después de secarlo. Gracias.